Vamos a lo nuestro, muchachos. Ya pusimos a grabar y arrancamos. Nosotros habíamos planteado esta idea de empate hegemónico. En esta idea de empate hegemónico, que estoy viendo que no puedo escribir, así que un segundo, ahí está. En esta idea de empate hegemónico habíamos trazado, años de ese empate hegemónico, 55-66. Y habíamos marcado un par de gobiernos, básicamente, que se condecían con ese empate. Y habíamos definido empate hegemónico. ¿Cuál era la definición más copada que hayamos dado de ese concepto? ¿Qué dijimos? ¿Económico, social, político? ¿Qué representaba? Económico. Económico, ¿y qué representaba? O sea que si yo les dijera, muchachos, si esto fuese un pseudo parcial y les dijera, muchachos, definan un concepto de empate hegemónico, ¿qué es? Puede ser que como los distintos modelos económicos tienen la fuerza para reemplazar a otros, pero no como la suficiente para mantenerse o triunfar ya en el poder. Bien, impecable. Rapidísimo, Valentín. Bien, es eso lo que quería. Diferentes modelos económicos que intentan superar obviamente al modelo peronista que no se cayó, sino que tiraron, que no tienen la fortaleza suficiente, nos dice Valentín, para imponerse en continuidad en la Argentina, por diferentes razones, pero que son lo suficientemente molestos como para obstaculizar a modelos diferentes, ¿no? O sea, así el liberalismo va a tener diferentes como emblemas no sé, pienso del desarrollismo, del mercado interno, del keynesianismo, que al momento de golpear o finalizar ese gobierno liberal, van a hacer fuerza, ¿no? Van a aportar y van a apoyar esa disolución del gobierno anterior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien, Sí. impecable. En ese día de empate, lo ideal sería que nosotros pudiésemos llegar de acá, a fin de año, lo que nos queda del año, a derrocar a Ilia. No sé si lo vamos a llegar, a llegar a ser, pero eventualmente arrancamos. A ver, lo primero que tenemos que ver es esto de acá, primer momento de empate que nosotros definimos como Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora la necesitamos desde diferentes... hay 3 o 4 cosas que me interesa que ustedes tienen que rastrear de esa revolución para poder comprender el proceso histórico. En primer lugar, lo primero tiene que ver con algo más político y tiene que ver con la diferencia entre Lonardi y Aramburu, particularmente, que son los dos presidentes de facto de esos 3 años de gobierno dictatorial. Tendríamos que entender el perfil económico, o sea, ver cómo de alguna manera esto se vuelve o da indicios de volverse más liberal y cómo de ese liberalismo uno puede identificar el modo en que se rompe como la estructura del Estado benefactor. Y la otra cosa que viene de la mano con esto, que veremos si llegamos hoy, pero no lo sé, tiene que ver con la consecuencia de estas dos cosas. Y ahí tendríamos un concepto que es fundamental, que es resistencia peronista. ¿Estamos? O sea, convengamos que lo que hacen estos muchachos no necesariamente es gratuito a nivel social, ¿no? Digo, tenés mucha gente que sigue bancando a un Perón depuesto, a un Perón en el exilio, y que de alguna u otra forma empezará como a manifestarse. En orden, vamos a lo político primero. ¿Quién se anima? Leonardo Aramburu, ¿lo leyeron? ¿Quién es quién? En esta Revolución Libertadora. Que sabemos que, creo que lo dijimos, esta Revolución Libertadora adopta el nombre de Libertadora porque Para el liberalismo. no necesariamente, es una buena aproximación, pero no. Y es porque es como Libertadora, como estaba Perón, y a ellos como que no les venía bien que esté Perón en el poder, bueno, liberaron de alguna forma al pueblo de Perón. Me Exactamente. parece que va por ahí. De ahí viene la idea de libertadora. A ver, libertadora viene de libertad, o sea, liberamos al pueblo de este tirano al que, por diferentes razones, múltiples sectores odiaban y eventualmente encuentran en este momento la coyuntura para sacárselos de encima. Bien, Leonardo Aramburu, vamos. ¿Alguno puede identificar un par de ideas? ¿Quién es Leonardo y quién es Aramburu? ¿Por qué uno los marca como diferentes dentro de este primer gobierno de facto que forma parte de ese empate hegemónico? Yo lo que me acuerdo de Aramburu es que fue el presidente provisional de Argentina, creo que cuando
bueno, cuando le hicieron el golpe a Perón. Sí, Y nada, lo que hicieron fue disolver el partido peronista. sí. Una de las cosas que hizo, por ejemplo, eh, intervinieron los sindicatos, Ujú. y creo que, me acuerdo algo de las Fuerzas Armadas, que creo que también les intervinieron o algo así. Sí, Después, también detuvieron a mucha gente que era del gobierno peronista, o sea, que estaba en el poder, y, y nada, sacaron a toda la gente que era peronista de las universidades y de todos los escuelas. sí. Después también creo que sacaron propaganda y todo eso. Bien, estamos de acuerdo. O sea, lo podemos englobar en el concepto que ahora después vemos de desperonización. O sea, el gobierno de Aramburu sería, en base a lo que vos estás diciendo, Balma, el gobierno un poco más, a ver, de las dos personalidades es claramente el más antiperonista, ¿no? Es el más radicalizado respecto de su rechazo a la figura de Perón. Sí, Ahora, más allá de Aramburu, que es verdad que el tipo está mayoritariamente, es él el que está en el poder durante esos 3 años, salvo un par de meses que está Lonardi. Lo cierto es que, a ver, ni bien se golpea a Perón en 1955, la primera opción de gobierno es Lonardi. La pregunta es, no sé si, no me importa tanto quién es Lonardi, me importa un poco cuál es la actitud de Lonardi, qué es lo que buscaron lo que encontraron de Lonardi. O sea, si nosotros decimos que Aramburu es el más radicalmente antiperonista, por deducción, Lonardi, silencio y mal. No sé, yo había entendido como que los antiperonistas, digamos, creían que él no era el presidente adecuado, porque quizás no lograba como terminar del todo con ese peronismo, Sí, eh, porque bueno, era como un gobierno bastante fuerte, una ideología que era apoyada por mucha gente, que quizás Leonardi no pudo como borrar del todo. bien. Entonces los antiperonistas creían que nada, que no era el presidente adecuado y pusieron a Aramburu. Aramburu, coincido, en realidad juego con lo que decís vos. Corda, me parece que lo entendiste bien. Fíjense, un segundo, ¿tienen Romero Mano? sí. Sí. Bien, fíjense, vamos Ah, directamente a página 153. Ahí arranca el capítulo de empate. Fíjense en el. A ver, necesito un lector. Son un par de renglones de lo que arranca al principio. Vamos, cualquiera. Es donde dice al día siguiente eh, de la victoria. sino antes se advirtió la heterogeneidad del frente que había coincidido para derribar al presidente Perón. El general Eduardo Lonardi encabezó el nuevo gobierno, que se presentó como provisional para indicar su decisión de restaurar el orden constitucional. Rodeado por los grupos católicos, lo más activo y también lo más reciente de la oposición, y por militares de tendencia nacionalista, el jefe de la Revolución Libertadora proclamó que no había ni vencedores ni vencidos, y procuró establecer acuerdos con las principales fuerzas que habían sostenido a Perón, en particular los sindicalistas. En su opinión, el proyecto nacional y popular que aquel había fundado seguía teniendo vigencia siempre que fuera convenientemente depurado de sus elementos corruptos e indeseables. Punto. ¿Cuál es la actitud de Lonardi? Yo dije, che, Lonardi, a ver, Lonardi forma parte de ese grupo muy amplio de gente, acá arriba dice heterogeneidad del frente que había coincidido para derribar al presidente Perón. A ver, es muy heterogéneo el grupo y nosotros sabemos que es muy heterogéneo. ¿Qué sectores habían golpeado a Perón si buscáramos en esa revolución libertadora? Militares Las Fuerzas y Armadas. también Fuerzas Armadas, sectores de las Fuerzas Armadas. ¿Qué más? Creo Sectores. que gente de la iglesia también, ¿no? Bien, la iglesia católica estaba detrás de ese golpe. Sectores económicos de importancia. ¿Cuál es el sector de importancia y sociales también de importancia que está detrás del golpe de Estado? El agro. El El agro, campo. no, el campo con toda la élite molesta por todos esos cabecitas negras dando vuelta por la ciudad. Y ese campo recontra herido por todo lo que implica la pérdida de plata en manos del Estado como consecuencia del IAPI.
Y si queremos buscamos un Estados Unidos que le viene bárbaro sacarse a Perón de encima, entonces es muy heterogéneo el grupo de gente que golpea a Perón. Ahora, en esa heterogeneidad, nos aparece un tipo, a ver, con todo lo que implica golpear a la figura de Perón, nos aparece un primer presidente de la Revolución Libertadora, que es Lonardi. ¿Cuál es la actitud de Lonardi? O sea, ¿qué es lo que prima en Lonardi? Yo creo que Leonardi, en vez de ser tan como, no sé, agresivo, es como más razonable. Bien, más Acá en un conciliador. momento dice, eh, por acá dice que iba a negociar o iba a hablar con los sindicatos, y no sé, me parece que es más razonable. Sí, Que en un momento también coincido. dice Sí, dale. que no hay vencidos ni vencedores. Bien, eso te estaba por rescatar. A ver, yo no me arriesgaría a decir simplemente como negociador. Me parece que Leonardi es un tipo que es un poco más conciliador. O sea, si vos acabas de ganar en el sentido de que lograste derribar, ¿no? al peronismo y a la figura relevante del peronismo, es obvio que en esa lógica de golpear vos ganaste, o sea, no hay mucha vuelta. O sea, quienes han golpeado han ganado políticamente, lamentablemente a través de un golpe, ¿no? Digo, pero han ganado. Y en ese contexto vos te aproximás a la gente a la que le has golpeado y sostenés que en realidad no hay vencedores ni vencidos. ¿Qué es lo que estás queriendo hacer con ese lema? ¿Qué les parece que estás queriendo hacer? Y medio que dar a entender que no, en realidad no fue un golpe de Estado. Y eventualmente no lo podés disfrazar eso, pero lo será. Pero por lo pronto lo que vos querés demostrarles es que, a ver, estás como trazando estás como tendiendo el brazo. O sea, es como, bueno, a ver, esto no lo tomen como una cosa de, a ver, nosotros hoy tenemos como muy claro el concepto grieta. Lamentablemente en Argentina lo tenemos claro hace décadas, digo, pero pensemos que en realidad estamos en esto que uno definiría como el origen de la grieta. Este origen del enemigo, o sea, el amigo es todo aquel que define al pueblo y lo que no es pueblo es enemigo, y uno siempre se pregunta qué es lo que define pueblo, ¿no? Ahora, en ese contexto como de nacimiento de esa grieta, pensar en un ni vencedores ni vencidos es como, bueno, a ver, no piensen que estamos absolutamente en contra de ustedes, que son los peronistas. Eventualmente hay cosas que se pueden negociar y se pueden como conciliar. ¿Dónde te das cuenta que hay una conciliación o por lo menos una postura un poco más animada? Y bueno, eventualmente dice un poquito más abajo, como vos decías, Balma, o sea, negocia con sindicatos, no interviene CGT. eh, y lo que se propone, y lo dice textual, Romero dice en su opinión, el proyecto nacional y popular que aquel había fundado seguía teniendo vigencia siempre que fuera convenientemente depurado sus elementos corruptos. A ver, Leonardo es un tipo que entiende que lo que ha hecho el peronismo, sobre todo pienso a nivel organización de las masas, estructura sindical y demás, no está mal, está buenísimo. Lo que habría que hacer desde el punto de vista de Leonardi es lograr hacer uso, por decirlo de alguna forma, de toda esa estructura peronista, pero sin Perón. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, ahora, claramente para sectores radicalmente antiperonistas, que son muchos y se han juntado muchísimos a lo largo de esos últimos años, la propuesta de Leonardi es un poco, en el concepto peronista sería tibia. ¿Por qué tibia? Y porque está siendo bastante amable, no sé cómo decirlo. Es eso. Es como que te pones al frente a ver, sos un tipo que se está poniendo al frente del gobierno, que ha derrocado al peronismo, y contra todo pronóstico, que sería depurar de lleno todo lo que es el peronismo y lo que conlleva ese movimiento, y lo que estás haciendo es elogiar cosas del peronismo y intentar como de todo, a ver, intentar como organizar un peronismo sin Perón. Difícil, porque en realidad para aquel que es antiperonista radicalmente no consiste nada más en Perón, consiste en todo lo que el peronismo conlleva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Lucho, Sí, perdón, dale. José Fusco avisó que no tenía internet. No hay problema, está grabado. Espero que sí, está grabando. Sí.
Bien, de la mano de eso, entonces, lo que sí tenemos, y ahí sí entraría lo que dice Corda, ¿qué decías vos? Corda de Aramburu, que me parecía que estaba bien como lo estabas encarando. Digo, ¿cuál es la suerte de Lonardi al poco tiempo? No sé, que Aramburu era como que fue el que más logró, digamos, desmontar al peronismo. Total. Por ejemplo, había algo de que no se podía nombrar a Perón, o todo el tema de las escuelas. Exactamente. Eh, y después como que hizo un montón de políticas también, para lo que sería, por ejemplo, estimular la exportación, Sí, estabilizar la moneda. estamos de acuerdo. Ahí vamos a eso económico, que sería lo segundo. Pero bien, vos lo que decías al principio es que Leonardi era, bueno, no lo decías así, pero lo decimos ahora, pues ya lo podemos decir. Leonardi es, a ojos de los antiperonistas, muy tibio. Lo que están queriendo es romper en profundidad ese modelo que obviamente ellos mismos han golpeado, y para eso entienden que Leonardi es un tipo no apto para hacerlo porque es demasiado conciliador, lo remueven al poco tiempo, creo que dura 2 o 3 meses, no les quiero mentir, y paso siguiente, llega al poder Aramburu. Aramburu es un personaje claramente más radicalizador. Fíjense, un par de cosas ustedes las están nombrando, pero hay otro par de cosas que me interesa que ustedes las puedan ver. Chusmeamos un segundo, cositas de Aramburu, me dicen si se escucha, porque Aramburu parecería que no es importante, pero es sumamente importante, porque eventualmente lo vamos a ver aparecer de nuevo en Sexto, pero asesinado. Pero bueno. ¿Se escucha? Sí, Sí. Sí. Llegado el mes de noviembre de 1955, el sector más liberal y antiperonista del ejército desplaza a Eduardo Lonardi de la presidencia y designa en su lugar al general Pedro Eugenio Aramburu. Inmediatamente, el nuevo gobierno inicia una política de persecución y proscripción del partido peronista que da a conocer como proceso de desperonización de la sociedad, en alusión al proceso de desnazificación llevado a cabo por los países aliados en Alemania tras la caída de Adolf Hitler. Esta política de desperonización incluye la disolución del partido peronista, la inhibición de todos sus miembros para ocupar cargos en la administración pública y la prohibición de exhibir sus símbolos partidarios y de mencionar públicamente los nombres de Perón y Evita. Por efecto de estas medidas, luego de 10 años de saturación de imágenes y discursos peronistas, en las calles argentinas está prohibido nombrar a Perón, y en los principales medios de comunicación se hace referencia a su figura como el tirano depuesto. No contento con prohibir la mención del nombre de Perón y disolver su partido, el gobierno de Aramburu decide embestir contra el último bastión de poder peronista. A pocos días de su asunción, el nuevo gobierno interviene en la CGT y proscribe a todos los dirigentes sindicales que hubieran ocupado cargos a partir de 1952. Al mismo tiempo, modifica el régimen de elecciones internas de los principales gremios, favoreciendo el control de los sindicatos por la dirigencia no peronista. Con los principales sindicatos descabezados y sus más importantes líderes presos o en el exilio, los sectores patronales acrecientan su poder dentro de las fábricas. Muchos empresarios aprovechan esta situación para no cumplir con los convenios colectivos de trabajo y aplican severos recortes a las conquistas laborales conseguidas durante el peronismo. Mientras tanto, en muchas fábricas se confeccionan listas negras que dejan a cientos de trabajadores en la calle. Corren malos tiempos para los obreros peronistas. El líder político al que ven como su gran benefactor está desterrado a miles de kilómetros y su regreso al país es por el momento imposible. Muchas conquistas sociales conseguidas con años de lucha y perseverancia empiezan a diluirse ante la mirada de un gobierno que con su indiferencia parece consentir los abusos patronales. Punto. Sinónimo de Aramburu en el plano legal, político, social, ¿qué les parece? Digo, ¿qué es el proceso de desperonización?
no solamente sacar a Perón, sino también a la gente que lo apoye, como intentar crear una sociedad antiperonista sería. Sí, estamos de acuerdo. Desarmar todo lo que hizo antes. Desarmar todo lo que hizo. A ver, para que nosotros entendamos, vieron que nosotros hace mucho tiempo atrás ya hablábamos de esto de Frey, esta condición de totalitarismo, no sé si lo recuerdan, que era ni democrático ni totalitarismo, pero que tenía varias conductas totalitarias, aunque uno los definía como democráticos siempre. Nadie puede decir que Perón no fuese democrático. Esto es un buen ejemplo para que uno pueda también identificar un paralelismo con eso que decía Frey. Porque vieron que en el videíto aparece desnazificación. ¿Qué es la desnazificación? Lo que hicieron después de que se fue Hitler. Tal cual. Eliminar todo lo que implica, bueno, nada, desde la figura, los carteles, o lo que implica como, no sé si es un término, desideologizar a esa Alemania nazi que venía siendo nazi hace, no sé, 10 años y un poco más. Cuando uno piensa en nazismo es eso. Cuando uno piensa en Stalin, Stalin muere en 1953 y la Unión Soviética lleva adelante un proceso de desestalinización. De hecho, hay un montón de imágenes que no busqué, pero donde, a ver, estos regímenes tienen como esta cuestión de la propaganda política constante, ¿no? Esta propaganda que uno puede identificar desde en carteles, en la escuela, lo hemos visto en su momento, pero también en la vía pública, ¿no? Tenemos un montón de estatuas, y con Stalin, por ejemplo, las tiran abajo todas. O sea, el pueblo mismo soviético tira abajo sus monumentos, sus estatuas. Creo que la hija de Stalin se tiene que ir al exilio, algo por el estilo es. A ver, y estamos hablando de, 1945, obviamente, Alemania post-nazismo, 1953, Unión Soviética post-Stalin, 1955, Argentina post-Perón. Repito, no estoy diciendo que es un líder totalitario, porque parece, no quiero que se desdiga, pero para que vean que el proceso es como similar. O sea, básicamente lo que se proponen aquellos que han vivido el proceso posterior a estos gobiernos es como quitar de raíz a Perón y básicamente a su movimiento. ¿En qué se traduce quitar a Perón de raíz? ¿Qué es lo que deberías prohibir? O aparece, por lo menos que aparecen acá como prohibiciones. Cosas lógicas y cosas que decís, es ilógico esto. O sea, lo tachan como tirano. Bien, tirano. Después, o sea, depuran a los miembros de la CGT que había durante el gobierno de Perón. Bien, interviene en la CGT, que no es un dato menor tampoco. Pensemos que siempre la CGT, de ahí en más, va a ser el brazo, es el brazo actualmente del peronismo, ¿no? Yo estaba escuchando hoy, para que ustedes se hagan una idea, que el 17 de octubre, en teoría, va a haber marcha de la CGT el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Va a haber una marcha Plaza de Mayo de la CGT, ¿no? Siempre, estamos en un 2020 y sigue siendo como ese brazo del peronismo. ¿Qué más? Y después, las recortas laborales y todos los derechos, por así decirlo, que Perón había conseguido para los trabajadores en ese momento. Bien, recorte de beneficios laborales, o sea, de muchas cosas que el peronismo ha conseguido, que ahora obviamente lo van a perder. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el partido? Lo disuelven. Bien, lo disuelven. Y sacan a todos. Dale. Y sacan a todos los, en cualquier cargo público, sacan a los peronistas. Bien, desperonizan la estructura, como la estructura estatal, ¿no? Sería básicamente. Coincido con lo que vos decís. Lo eliminan el partido peronista, y hay algo que es fundamental, que no sé si lo llegaron por ahí, no lo entienden como concepto. Lo que se da a partir de este decreto, que se conoce como decreto 4161, este decreto de desperonización, es algo que se conoce como la proscripción del peronismo. ¿Qué es proscribir? ¿Alguien sabe lo que es proscribir? Bien. Querido teniente. No, está bueno que no lo sepan. A ver, porque lo tienen que aprender como concepto. Proscripción del peronismo. Fíjense que hay algo particular, que obviamente ustedes no tienen por qué saberlo, porque de repente no tienen por qué saber de esto. Acá tenemos un Frondizi. Y acá tenemos un Ilia. ¿Estamos? Tercer momento de este proceso como de
de empate hegemónico. ¿Alguien sabe de dónde proviene Frondizi? ¿Qué partido? Unión Cívica Radical, ¿no? Gracias. UCR. Ilia. No sé. UCR. También. Pregunta. ¿Qué les parece que puede ser? A ver, dado el impacto, dado la importancia que tiene el peronismo como movimiento político, llaman a elecciones inmediatamente al poco tiempo, digo, pensemos que esto acá es 58, o sea, 3 años después de golpearlo, y gana la Unión Cívica Radical. ¿Qué es la proscripción al peronismo entonces? Que no lo dejan participar al partido políticamente. Exactamente, no solamente prohibís el partido, sino que en realidad prohibís que cualquier persona de lo que es la estructura del peronismo se pueda candidatear. Estamos, lo cual hace a las elecciones de Frondizi y de Ilia muy particulares y muy truchas a la vez, ¿no? Quiere decir que en realidad estos personajes, en otro contexto, si vos hubieses tenido un peronismo habilitado para participar, probablemente no estaríamos hablando de Frondizi ni de Ilia. ¿Se entiende? Entonces, no solamente vos eliminás el partido político, sino que le prohibís la participación en elecciones. La próxima vez que vuelvan a ser habilitados y con ciertas como reservas va a ser en 1973. Y obviamente eso lo acompañás con un montón de cosas que tienen que ver con, bueno, todo lo que decían ustedes, cuestiones de, bueno, no folletería, no se puede nombrar a Perón ni cantar nada de la marcha peronista en público. Y así vas encontrándote cosas que tienen que ver con intentar ir como socavando de raíz esta fidelidad de gran parte de la población argentina hacia el peronismo. En paralelo con esto, o sea, en paralelo con la parte como más política, que es lo que hicimos acá, obviamente el gobierno de la Revolución Libertadora se posiciona económicamente a la parte como más liberal, esto lo habíamos dicho, y de alguna manera lo que hace es romper con la estructura del Estado benefactor. Lo que quiero que ustedes lean es lo siguiente. Página 156, creo. No, perdón, página 158. ¿Alguno puede leer donde dice en política económica? El último párrafo. ¿Qué página dijiste, perdón? 158. En política económica una parecida ambigüedad. Raúl Prebisch, Sí. mentor de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, elaboró un plan que combinaba algunos principios de la nueva doctrina con un programa más ortodoxo de estabilización y liberalización. Esta fue la línea seguida, aunque con vacilaciones y dudas. Los instrumentos que el Estado tenía para intervenir, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI, o el manejo de los depósitos bancarios, empezaron a ser desmontados. Se evaluó el peso y el sector agrario recibió un importante estímulo, con lo que se confiaba equilibrar las cuentas externas. Se aprobó el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, FMI, y al Banco Mundial, y se obtuvo la ayuda de estos organismos para los problemas más inmediatos, lo que les permitió dar al país sus contundentes recomendaciones. Punto. Pregunta, en base a lo que nos lee Paz. ¿Por qué es importante este párrafo? ¿Cómo nos damos cuenta que es liberal o que por lo menos está desandando el camino peronista? Y porque desmonta por ejemplo, el IAPI, que El IAPI, es claro. la institución, Ahí está. después trae el FMI a la Argentina. Bien, se conecta a lo que diríamos hoy, estamos medio cancheros con esto, es como una historia repetida. Digo, cuando Macri decía, volvimos al mundo, esta idea de volver como a relacionarse con los países, en este caso primermundistas, si uno los quiere llamar así, y volver a esos aparatos o a esas entidades financieras internacionales, lo cual no es bueno, ¿no? Pero sí, me interesa puntualmente eso del IAPI. Cuando uno ve que están desmontando ese IAPI, lo que uno se da cuenta es que está desmontándose este aparato, como este aparato de intervención fuerte que ha tenido el peronismo, a través del cual ha cobrado más plata a los que más tienen, y bueno, en este caso lo rompemos. Un poquito más atrás, fíjense en la página 154, dice, fíjense abajo, si van desde la página 154 abajo para arriba es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dice, para los países cuya economía, ¿lo vieron?
Sí. ¿Llegaron? Dale, Paz, porfa. Para los países cuyas economías habían crecido hacia adentro y cuidadosamente protegidas, como los latinoamericanos y en particular la Argentina, el Fondo Monetario Internacional, un ente financiero que en el nuevo contexto tuvo un enorme poder, propuso políticas llamadas ortodoxas: estabilizar la moneda abandonando la emisión fiscal, dejar de subvencionar a los sectores artificiales, abrir los mercados y estimular las actividades de exportación tradicionales. Punto. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué serían dejar de subvencionar a los sectores artificiales? Es algo muy liberal esta frase. ¿Cómo podés repetirlo? ¿Qué sería dejar de subvencionar a los sectores artificiales? Y muy ligado al concepto de División Internacional del Trabajo, esta frase. Dejar de subvencionar a los trabajadores tipo en las fábricas. Exacto. Si la O Argentina... a los lugares chiquitos, tipo No tiene fábricas. que ver con chiquitos. No tiene que ver con chiquitos. En tanto es liberal, uno sabe que ellos plantean la idea de División Internacional del Trabajo, y de la mano de esa división internacional uno sabe que nosotros tendríamos que habernos dedicado toda nuestra vida a qué actividad. Modelo agroexportador. Modelo agroexportador, porque es lo que la Argentina, en teoría, de acuerdo al modelo Adam Smith, tiene por excelencia y lo tiene más cómodo que el resto. Entonces, como los liberales piensan que nosotros deberíamos ser un modelo agroexportador in eternum, para siempre, dejar de subvencionar a los sectores artificiales quiere decir, a ver, pensemos que el peronismo lo que ha dado fue mucha guita a qué sector, para desarrollar qué tipo de actividad. Industria. Industria nacional. Entonces, desde la lógica del liberalismo, esa industria nacional es artificial. Es decir, no sigamos gastando plata en esto, porque en realidad lo que nosotros tendríamos que hacer es dedicarnos a aquello que naturalmente no tenemos como ventajas respecto a otros, que es lo agro. Y fíjense que inmediatamente dice lo que leía Paz, dice abrir los mercados y estimular la actividad de exportación tradicional. ¿Qué quiere decir? ¿Se entiende? A ver, no quiero decírselo yo, digo, ¿se entiende por qué estos tipos, estos 3 primeros años son liberales? Sí. ¿Sí? Sí. Seguro, a ver, es desarmar toda la estructura del Estado benefactor o lo que se pueda, y obviamente crear condiciones para que nuevamente el campo sea la rueda maestra de la economía argentina. A ver, y un poco retomando lo que decía Chiara, y con esto cerramos y lo vemos después el lunes, y a ver, si uno piensa en este primer cuadrito inaugural que hacíamos, muy flojo, pero para mí muy claro. Si uno piensa sobre todo el periodo de Aramburu, ¿no? O sea, esta cuestión como bien política y social de desperonización, o sea, estas medidas orientadas a cortar de raíz la cuestión ideológica del peronismo. Y a esto le suma el perfil económico que desatiende ahora a los sectores más bajos y a los sectores de las pymes nacionales y eventualmente crea condiciones para beneficiar al campo y a romper esa estructura industrial del peronismo. A ver, resulta lógico o ilógico que al poco tiempo que estos muchachos gobiernen se enfrenten a una resistencia peronista. Lógico. Lógico. Para mí es sumamente lógico. Entonces, la ideal sería ver un poco, bueno, en qué consiste esa resistencia, pero lo vamos a ver la clase que viene. Aquel que no leyó, lo que le recomiendo es que lea. Estamos, o sea, estas mismas páginas, en esas mismas páginas está lo de resistencia peronista, y después lo de Frondizi, de última lo doy yo tranquilo porque entiendo que tienen el trabajo práctico para el lunes. El que no leyó, repito, lea las mismas páginas, el que ya leyó se dedica nada más al trabajo práctico. ¿Estamos, muchachos? Sí. Bien, muchas gracias. Buen fin de, y nada, de vuelta el agradecimiento por estar. Sí. Adiós. Bueno,